Buenas noches con todos, ¿cómo están? Buenas noches, pastor. Buenas noches con todos. Muy buenas noches, mis hermanas. Gracias por saludar. Gracias por venir a esta reunión virtual. A los tiempos que no nos reuníamos así. Prendan los micrófonos, están apagados. Ah, sí. Sí, mi hermana, gracias. Sí, mi hermano. Si quieren saludar, pueden activar sus micrófonos. Bueno, bienvenidos a todos. Que el Señor les bendiga. Es una alegría poder estar reunidos a través de este medio. Como ustedes mismos saben, decidí mejor, consultando a varios hermanos, hacer la reunión por Zoom con el propósito de que sea más fácil estar aquí presente en la reunión, porque por distancia, por tiempo ¿cómo se llama? De distancia, de tiempo también, no podían estar aquí. Creo que no me escuchan. ¿Sí me pueden oír? Sí, muy bien. Mi hermana Elena, ¿me puede oír usted? Mi hermana Elena. Ahorita le escucho. Ya, mi hermana, ok. Muy bien. Entonces, vamos a comenzar este tiempo de estudio y bienvenidos a todos los hermanos y hermanas que se añaden a este tiempo de estudio. Esperemos que los demás hermanos se puedan conectar. Ya se les envió la... espera un momentito. Ok, no. Ok, muy bien. Buenas noches, pastor. Buenas, Bendiciones con todos. buenas noches, mi hermana Saskia. Bueno, buenas noches, mi hermana Elena, mi hermana Delia, mi hermana Saskia, mi hermana Sonia, mi hermano Fran, mi hermano Nico y mi hermana Gabriela y todos los que están con ustedes ahí. Y Buenas noches, pastor. ¿Cómo están? buenas Buenas noches, mi noches. hermana Gabriela. Que el Señor le bendiga. Amén. Estamos contentos de que estemos conectados aquí. Muy bien, hermano. Entonces, como les decía, sean bienvenidos todos, en especial aquellos que se integran a este tiempo de capacitación, a este tiempo de estudio bíblico. Y yo esta noche voy a estar haciendo, parte de mi enseñanza, voy a estar haciendo un repaso de las cosas que ya hemos visto, especialmente para los hermanos que están recién conectándose. Entonces, igual vamos a tratar de avanzar un poquito y les recomiendo a los hermanos que se conectan recién que puedan ver después los videos que les voy a enviar, donde están los audios de las capacitaciones anteriores. Entonces, a todas las personas que hoy día estén en la capacitación, yo les voy a estar añadiendo al grupo tenemos un grupo de WhatsApp que se llama Grupo de Capacitación los miércoles, con el propósito de que podamos ahí ver los videos anteriores y poder ir recibiendo el material que se les estará enviando. Entonces, para comenzar de una vez, vamos a orar al Señor, vamos a pedirle su bendición. Padre bendito, amado Señor, te damos gracias porque esta noche tú nos permites reunirnos con nuestros hermanos a través de este medio, que ya, Señor, a pesar de la distancia en la cual nos encontremos, podemos encontrarnos para poder recibir la enseñanza de tu palabra. Quiero darte gracias por cada uno de mis hermanos y mis hermanas que han separado este tiempo para poder, Señor, reunirse a estudiar tu palabra. Gracias, Señor, por ese corazón dispuesto. Y también, Señor, te pido que tengas misericordia de mí y me ayudes a enseñar tu palabra a mis hermanos. Que pueda hacerlo con sabiduría, con poder, y que pueda ser de bendición para ellos, Señor, y que tú nos ayudes a que juntos podamos aprender cada día más, Señor. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos, hermanos y hermanas, más hermanas que hermanos hoy día. Bueno, no se olvide que, me gustaría que, por favor, tomemos en cuenta que esta capacitación tiene como propósito instruirnos en algunas cosas. En primer lugar, este curso que estamos viendo ahora se llama Panorama de la Sagrada Escritura y tiene como propósito empaparnos del contenido bíblico, es decir, que nosotros que tenemos la Biblia y sabemos leer, ¿no es cierto?
y escuchamos los sermones del domingo, podamos tener un entendimiento del contenido general de la Escritura. Podríamos decir que esta es una clase de cultura general bíblica. Cultura general bíblica, es decir, que si de pronto yo predico acerca del libro de Habacuc, usted y diga un domingo, hermano, abramos en Habacuc y vamos a meditar en un texto de Habacuc, usted pueda saber dónde se encuentra el libro de Habacuc y ya tenga un conocimiento de más o menos de qué se trata el libro de Habacuc y más o menos en qué parte de la historia habló ese profeta. También lo que usted aprenderá o estamos aprendiendo en este curso nos puede ayudar a que nosotros podamos instruir a otros también en el conocimiento de la palabra. Entonces este primer curso del panorama de la Sagrada Escritura tiene como propósito empaparnos del contenido general de la Escritura. Ya hemos avanzado a algunas clases, 4 o 5 clases hemos tenido ya, de modo que los hermanos que recién se integran, les recomiendo que vean los cursos, después les voy a estar enviando el grupo de capacitación al cual les voy a añadir. Entonces, comencemos entonces con un breve repaso. Me gustaría que por favor usted participe respondiendo las preguntas y también haciendo alguna pregunta o alguna acotación con toda libertad, mis hermanos, con toda libertad. Esta es una clase, no es un sermón, entonces si usted desea interrumpir para algo, con plena libertad, no se sienta mal, y si algo no expliqué bien, por favor, pídame que lo repita, yo no tengo ningún inconveniente. Lo importante es que aprendamos. De igual manera también siempre estoy escuchando cuáles son sus sugerencias de cosas que les gustaría aprender. Justamente este curso lo hicimos en base a lo que los hermanos que estaban sirviendo en algunas responsabilidades, hermanas y hermanos me dijeron que querían tener algo así como esto y otros temas más que vamos a estar viendo. Muy bien, voy a compartir pantalla brevemente para poder comenzar con algunas preguntas. Y por favor, aquí me gustaría que ustedes, especialmente los hermanos que han estado, mejor dicho, los hermanos que han estado en las clases anteriores, puedan activar su micrófono y responder, y en la medida que ustedes van respondiendo, vamos repasando. Muy bien, entonces tenemos aquí el panorama de las Sagradas Escrituras. Muy bien. Aquí va la primera pregunta. ¿Quién se acuerda cuál es la división principal de toda la Biblia? ¿Cuál es la división principal de toda la Biblia? Active su micrófono y dígalo. Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Muy bien, muy bien, ¿sí? Amén, gracias mi hermana, creo que mi hermana Sonia, ¿no es cierto? Muy bien. Sí, hermano. Ok. Good night. Muy bien, buenas noches, Hello. buenas noches. Hello. Hello. Muy Hermano bien. Shalom Alejem. Amén. Administración de la gracia. ¿Perdón, mi hermano? De la administración de la gracia. Muy bien, justamente, ya que usted activó su micrófono, mi hermano, explíquenos en qué consiste el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, lo que acaba de decir. Antiguo Pacto y Nuevo Pacto. Sí. El Antiguo Excuse me. El Antiguo Testamento es en la administración de la gracia mediante los sacrificios que se hacían a animales inocentes, pero ninguno de esos animales fue perfecto porque no duraba. Y el Nuevo Testamento es mediante el sacrificio de Jesucristo, que es de una vez y para ¿Quién me siempre. maldijo? Muy bien, mi hermano Giovanni, muchas gracias por su respuesta. Entonces, se le llama Antiguo Testamento o Antiguo Pacto y Nuevo Testamento y Nuevo Pacto en el sentido de que son dos administraciones de la gracia, dos tipos de administraciones de la gracia. ¿A qué me refiero con administraciones de la gracia? Acordémonos que cuando el hombre pecó desobedeciendo el mandamiento en el huerto del Edén, cuando comió del árbol prohibido, el pecado vino al hombre, vino a la humanidad. El hombre antes de pecar, antes de la caída, lo que le llamamos la caída, antes de comer del fruto prohibido, el hombre vivía en pureza, en santidad, porque así fue creado. Y su obediencia era lo que garantizaba o lo que le permitía seguir viviendo. Por eso que el Señor le dice, el día que comas de ese árbol, morirás. Entonces, a raíz de la desobediencia del hombre, el hombre tiene que estar sujeto a la muerte, el ser humano.
y ya su obediencia no le mantiene o no le da vida. Entonces, como el hombre desobedeció el pacto de obras, ese pacto donde tenía que comer de todo árbol menos del árbol del conocimiento del bien y el mal, Dios estableció, y ya lo tenía desde antes, establecido otra forma de darle vida al hombre, pero es por gracia, ya no por su obediencia. Como el hombre desobedeció, su obediencia ya no es válida para tener la vida de Dios, la vida eterna. Entonces, en este pacto de gracia, Dios por gracia da vida al hombre, por gracia le perdona, por gracia le limpia. Esta gracia está basada en lo que Cristo iba a hacer en el futuro. Cuando el hombre y la mujer pecaron, Dios prometió enviar un descendiente de la mujer que traería salvación. Pero eso sería en el futuro, para ellos, ¿no? Entonces, Dios fue dando su revelación a los hombres desde el tiempo de Adán en adelante, y después mayormente en el tiempo de la ley, mostrándole los sacrificios de animales, también la forma de adorar en el templo o en el tabernáculo, el sacerdocio de los descendientes de Leví, de Aarón, y todos los rituales del Antiguo Testamento, que todas esas cosas eran la manera en que la gente se conectaba con el Mesías que vendría en el futuro. Todas esas cosas eran los medios de gracia, con el cual Dios impartía gracia a través de esos símbolos, porque los sacrificios, el templo, los sacerdotes, las fiestas del Antiguo Testamento, todas indicaban lo que iba a ser Cristo en el futuro. Entonces esa es la antigua administración de la gracia, basada en figuras, en símbolos de lo que haría Cristo en el futuro. Antiguo Testamento. Nuevo Testamento entonces es la nueva administración de la gracia, donde ya se nos revela al verdadero Mesías y ya podemos ir directamente a él sin los medios simbólicos de las fiestas y los rituales del Antiguo Testamento. ¿Ok? Muy bien. Entonces, cuando nosotros leamos el Antiguo Testamento, tenemos que tener en cuenta que eso fue escrito en una época antes de que se revelara el Mesías. Habla de símbolos, habla de rituales, también habla de una nación terrenal, figura de la verdadera nación espiritual que es la iglesia. Ok, muy bien. ¿Alguien me puede mencionar cuáles son los 14 eventos en los que dividimos todo el panorama de la redención? Pero antes de que me responda, no responda todavía. Entendemos estas dos grandes divisiones de la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento. Antigua administración de la gracia, nueva administración de la gracia. Pero la Biblia en sí, aunque son 66 libros, conforman una sola gran historia, lo que llamamos el panorama de la redención, o podríamos llamarla también la historia de la redención. Y la historia de la redención abarca toda la Biblia, desde Génesis, que relata los comienzos, hasta el libro de Apocalipsis, que nos revela la consumación de todas las cosas. Por cuestiones de estudio, cuestiones pedagógicas, hemos dividido esta gran historia de la redención en 14 eventos. ¿Quién de ustedes, hermanos, que ya tomaron la clase, puede recordarnos cuáles son estos 14 eventos en los que se divide toda la historia de la redención? Puede activar su micrófono y recitarlos. Para que podamos escucharle mejor, yo voy a desactivar mi micrófono. ¿Cuáles son estos 14 eventos de la... ¿Alguien se los recuerda? Vamos. ¿Cómo Una anda? es la creación, Muy bien. la caída, Ok. Vamos, dos. la promesa, Sigue, el Éxodo. entrega de Sigue, la ley, Giovanni. Sigue, Giovanni, sigue. Siga, la siga. conquista, el reino dividido,
La cautividad. El retorno. Regreso. Casi digo el regreso. La venida del Mesías. La iglesia en el nuevo pacto. Ujú. La segunda venida. Casa- Cielos nuevos y tierra. Cielo nuevo y tierra nueva. Y el amor eterno. Muy bien, un aplauso para nuestro hermano. Ahí vamos. Bueno, no sé dónde tengo las reacciones, pero un aplauso. Gracias por darnos el panorama completo. Eso es lo que tenemos que memorizar, hermanos. Estaba esperando que todos pudieran decirlo. Voy a compartir pantalla a otro documento que tengo por aquí. Permítame un momentito. Muy bien. Y vamos a repasar este gran panorama. Ok, muy bien. Entonces, presten mucha atención. Yo tengo unos visuales, yo ya pude diseñar unos visuales de este gran panorama. Y si yo les voy a enviar este documento en PDF al grupo de la capacitación para que usted lo pueda tener en su celular. De paso, quiero decir que usted puede predicar el evangelio con este panorama, porque usted le muestra a las personas toda la Biblia y cómo toda ella habla de la salvación que Dios nos da en Cristo. Entonces, este es el gran panorama de la redención. Comienza, y aquí vamos a ir viendo dados. Comienza el número 1 con la creación. Dios se revela en la Escritura como el creador de todo lo que existe y todo lo ha creado con el poder de su palabra. Creó a los seres humanos a su imagen y semejanza. En segundo lugar, Dios le dio un mandamiento al hombre, el pacto de obras, en que el hombre debía comer de todo árbol del huerto, menos del árbol del bien y el mal, y el día que comiera de él moriría. El hombre fue puesto en representación de la humanidad, y lamentablemente su desobediencia trajo pecado a toda la humanidad. Por eso está simbolizado con este corazón oscuro, un corazón de pecado que tenemos todos nosotros. Muy bien. En tercer lugar tenemos la promesa. De los descendientes de Adán, es decir, de los seres humanos que comenzaron a multiplicarse, Dios llama a un hombre llamado Abraham. Y Dios se revela a este hombre Abraham para que le conozca, y Dios le promete a Abraham hacer de él una gran nación, que tendría sus descendientes como las estrellas del cielo. Por eso el dibujo de las estrellas. Y que todas las naciones de la tierra serían benditas en él. De los descendientes de Adán, de Abraham, Dios formó a la nación de Israel. La nación de Israel, cuando estaba en sus comienzos, fue llevada a Egipto para ser preservada del hambre. Por medio de José, uno de los 12 hijos de Jacob, fue llevada a Egipto y vivió 400 años. Pasados esos 400 años aproximadamente, ellos fueron esclavizados, maltratados, y sus varones muertos. Entonces Dios escuchó el clamor de su pueblo y decidió liberarlos. Envió 10 plagas sobre Egipto y finalmente Faraón les dejó ir. En quinto lugar, el pueblo de Israel fue llevado al desierto. En el desierto reciben las tablas de la ley. Ahí están ese dibujo de las tablitas. Entonces ahí Dios le revela su ley a su pueblo y les dice que Él es el Dios que les rescató y que ahora les daba su ley para que ellos supieran cómo vivir para Él, cómo adorarle y cómo vivir como nación. Después de 40 años, en sexto lugar, ellos llegan a tomar posesión de la tierra que Dios les había prometido. Dios les había prometido anteriormente llevarles a la tierra de Canaán. Por medio de Josué, combaten a los pueblos paganos que habitaban esas ciudades y conquistan la tierra de Canaán, la tierra prometida. En séptimo lugar, después de vivir algún tiempo en la tierra prometida, ellos pidieron un rey y Dios les dio reyes. Dios les permitió tener reyes que les gobernaran. El más famoso de ellos es el rey David, quien era un rey conforme al corazón de Dios. En octavo lugar tenemos el reino dividido. Después de la muerte de Salomón, hijo de David, por causa del el pecado llevó al pueblo de Israel a dividirse en dos, el reino del norte o el reino de Israel y el reino del sur o el reino de Judá. En cada uno de estos reinos hubieron reyes que gobernaron la mayoría haciendo lo malo ante los ojos del Señor.
Por causa de eso, en noveno lugar, vino la cautividad. Ese número 70 significa que esta cautividad duró 70 años. Fueron invadidos por el imperio babilónico y por los asirios, y llevados cautivos a esas tierras, a la tierra de esos emperadores. 70 años duró este cautiverio, mas Dios tuvo misericordia, y en 10º lugar, Dios permite que un grupo numeroso de israelitas regresaran a la tierra de Israel y reconstruyeran las murallas de Jerusalén y reconstruyeran la adoración, la enseñanza y el templo. Esta es la última etapa que vemos en el Antiguo Testamento. Después de esto vienen 400 años de silencio, y en número 11 viene la venida del Mesías. La venida del Mesías es el cumplimiento de la promesa hecha en la caída, cuando Dios promete un Salvador, y también por medio del Mesías se va a cumplir la promesa hecha a Abraham. Y también el Mesías es el cumplimiento de todas las profecías que se hicieron en el tiempo del reino dividido y en el tiempo del cautiverio que los profetas hablaron. El Mesías, quien es el Señor Jesucristo, murió y resucitó por nuestros pecados para traernos salvación. Antes de ascender a los cielos, Él envía a sus discípulos a predicar el Evangelio a toda criatura. Y ahí tenemos el número 12, la iglesia en el nuevo pacto. La iglesia es el pueblo de Dios, ya no conformado de los descendientes físicos de Abraham, sino conformado por gente de toda lengua, tribu y nación, que han sido salvados por el Evangelio, llamados por Cristo. Esta es la etapa que estamos viviendo en la actualidad. Estamos en el tiempo de la iglesia en el Nuevo Testamento, en el nuevo pacto, el pueblo de Dios en el nuevo pacto. El Evangelio está llegando a todas las ciudades, a todos los pueblos y naciones, a todas las tribus, lenguas y razas del mundo. Este tiempo terminará en número 13 con la segunda venida de Cristo. Vendrá para salvar a los suyos, y después también habrá un juicio final donde el Señor en su trono juzgará a los vivos y a los muertos. Todos los seres humanos somos merecedores de la ira de Dios, mas aquellos que han confiado en Jesucristo serán salvos, y aquellos que no hayan confiado en Él se perderán eternamente. Y termina entonces el gran panorama de la redención con el número 14, cielos nuevos y tierra nueva, una nueva creación, una tierra renovada y glorificada, donde vivirán todos los salvados con Cristo por la eternidad. Amén. ¿Ok? Muy bien. ¿Está bien o no? ¿Sí? ¿Me lo aprendí? Usted también debe aprenderse. Si usted descarga este folletito que yo le acabo de mostrar, va a ser más fácil poder recordarlo. Apréndase, hermanos, especialmente hermanos nuevos y hermanas nuevas que se integran a la capacitación. Apréndase estos 14 eventos. Y no es nada raro, hermanos, porque se acuerdan que el año pasado yo estuve enseñando esto justamente los días miércoles. Ahora solamente es un repaso para que entendamos la verdad de que la Biblia es una sola historia. Hay muchos detalles, hay muchas historias que no están ahí, pero este es lo general. ¿Ok? Muy bien. Vamos entonces otra vez. Muy bien, espérenme un momentito. Muy bien, vamos a quitar esto. Perdón. Muy bien. Vamos a compartir otra vez la pantalla. Y muy bien, ya tenemos la pregunta respondida. Muy bien. Muy bien, la siguiente pregunta es, ¿quién me puede decir, a ver, alguien que pueda participar, que no haya participado, cuáles son las divisiones de los libros del Antiguo Testamento? ¿Cuáles son las divisiones? El Antiguo Testamento tiene muchos libros. ¿Cuáles son la división, 33 libros si no me equivoco, de los libros del Antiguo Testamento? La ley y los profetas. Muy bien, ese es, ya, muy bien. Gracias, mi hermano David. Muy bien. Bueno, esa es una, cuando nosotros, gracias por esa respuesta. Mi hermano David, ¿dónde ve usted esa división? ¿De dónde la sacó? Está bien, pero yo quiero que nos cuente de dónde la saca usted. Al momento que se escribe en el Nuevo Testamento, ese Dios se revelaba
anteriormente a su pueblo por medio de la ley y los profetas, decía. Y eso se refiere al Antiguo Testamento. Muy bien. Gracias, mi hermano David. El Señor Jesucristo y los discípulos en el Nuevo Testamento, cuando se refieren al Antiguo Testamento, hablan de la ley y los profetas. Por ejemplo, cuando le preguntan al Señor cuál es el gran mandamiento, ¿qué dice el Señor? Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, con toda tu fuerza. Este es el primero y gran mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y después dice el Señor, y de estos dos mandamientos depende la ley, toda la ley y los profetas, ¿sí? También hay otra forma parecida en la cual se encuentra en el Nuevo Testamento la división de los libros del Antiguo Testamento. Cuando el Señor se aparece a los discípulos que iban de camino a Maús, dice que les muestra cómo las escrituras del Antiguo Testamento hablaban de él, cómo en la ley, en los salmos y en los profetas hablaban de él. Entonces ahí añade los salmos, que son los libros poéticos. Muy bien. Ahora, sin embargo, para facilitar el estudio, se ha organizado la división de los libros del Antiguo Testamento en 4 divisiones. ¿Quién se acuerda cuáles son esas 4 divisiones en las cuales se ve los libros del Antiguo Testamento? ¿Alguien que pueda participar, por favor? O si no, voy a usar la dedocracia. Amén. Muy bien, mi hermano. Amén. Los libros históricos, ¿Ya? libros poéticos y libros proféticos. Muy bien. Ahora le faltó una, mi hermana. Vamos, vamos que se puede. La El primera. Pentateuco. Muy bien. Ok. Muy bien, hermana. Entonces, ¿sí escucharon los demás? Primero tenemos el Pentateuco, que significa 5 libros. Génesis, Éxodo, Número, Levítico, Deuteronomio. Los primeros 5 libros de la Biblia son llamados el Pentateuco. Esta es una palabra, deriva de una palabra griega que significa 5 libros. Fueron escritos por Moisés. ¿Cómo también se le llama al Pentateuco? ¿Quién puede decir cómo se le llama al Pentateuco? Torah. Muy bien. ¿Y qué significa la palabra Torah? ¿Qué significa la palabra Torah, del hebreo Torah? Instrucción o ley. Instrucción o ley. Muy bien, mi hermana Delia. Excelente. También se les conoce como la Torá, la Torá. De todo el Antiguo Testamento, podríamos decir que la Torá o el Pentateuco, esa es literalmente la ley. Ahí están los mandamientos. Lo demás son libros históricos que hablan de la historia, libros poéticos, libros proféticos, pero la ley propiamente está en la Torá. Aunque también a toda la Biblia se le llama la ley de Dios, por ser la palabra autoritativa de Dios. Pero literalmente la ley estaba en estos 5 primeros libros de la Biblia. Después tenemos los libros históricos. A los libros históricos que van desde, relatan los hechos desde la muerte de Moisés hasta el retorno con Nehemías. Y van los libros desde el libro de Josué, que relata la conquista, hasta el libro de Esther, que muchos piensan que era del tiempo aproximadamente de Nehemías. Entonces, o de la cautividad. Estos libros históricos también se les llamaba profetas. Los judíos también les llamaban profetas a ellos. Libros proféticos. Para ellos solo era la ley, los salmos y los profetas, o la ley y los profetas. Entonces tenemos los libros históricos que relatan los acontecimientos desde la conquista hasta el retorno. Ahora, también en el Pentateuco hay historia. Levítico, Número especialmente relata la historia del peregrinaje por el desierto. Éxodo relata la historia del Éxodo, pero se les pone aparte porque ellos son considerados como la ley de Dios. Después vienen los libros históricos. En tercer lugar vienen los libros poéticos. Los libros poéticos se les llama así por la forma en que están escritos, de forma poética. Aunque algunos libros poéticos son proféticos también son libros de profecía, también son un poco de libro de historia, un poco porque relata la historia de Job. Job es considerado un libro poético. Se le llama así no por el contenido,
sino por la forma en que fueron escritos. Y va desde el libro de Job, después sigue por los Salmos, después los Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares y Lamentaciones de Jeremías. Aunque, por ejemplo, Lamentaciones es un libro profético también, se le llama poético por la forma en que está escrito. Para nosotros, hermanos, cuando leemos Job, no nos parece poético. Es porque en la traducción se pierde la rima, se pierde la metricidad que tenían los libros poéticos. Entonces, ahora, tampoco la poesía hebrea es semejante a la poesía latina o a la poesía española, como la de nosotros, o occidental, digamos, ¿no? Yo me acuerdo que cuando era niño me aprendí un poema que le dedicaba a mi madre y decía: soy chiquitito como una pepita de ají, pero tengo el corazón grande para quererte a ti. Entonces, nuestra poesía es así y va rimando. La rima o la forma en que está hecha la poesía hebrea es diferente, pero eso se pierde al momento de traducirle, al momento de traducirle. Pero los que saben leer hebreo pueden tomar los libros y darse cuenta que están escritos así. Entonces, el libro de Job es un libro que relata la historia de este hombre que fue probado, es un libro escrito en forma de poesía. El libro de los Salmos sabemos que son oraciones, son canciones. El libro de Proverbios es un libro de máximas de enseñanza. El libro de Eclesiastés es una reflexión acerca de la vida. Cantar de los Cantares relata el amor de Salomón con la Sunamita y tiene mucho simbolismo entre Dios y su pueblo. Y las Lamentaciones de Jeremías, que son profecía también, cómo se lamenta Jeremías por la condición del pueblo, pero es escrito en lenguaje poético. Después tenemos los libros proféticos. Algunos les llamaban, tenían dos divisiones, los profetas menores y los profetas mayores. Eso se les llamaba así, no por importancia, no por autoridad, sino por la extensión. Es decir, por ejemplo, Habacuc es un libro cortito, pero en cambio Isaías es un libro muy extenso. Entonces, Isaías es un profeta mayor, Habacuc un profeta menor, pero simplemente le vamos a llamar profetas. Los profetas conforman escritos de profecía. Los profetas hablaron en diferentes épocas. Algunos hablaron en el tiempo de los reyes, otros hablaron en el tiempo de la cautividad. Otros hablaron ya después del retorno, como Malaquías, por ejemplo. Él habla ya una vez que el pueblo había retornado. Por eso es importante que nos aprendamos el panorama de la redención, estos 14 eventos, porque nos ayuda a orientarnos cuando entendemos dónde están los libros. Así que tarea, aprenderse de memoria. Yo me acuerdo que cuando hacíamos presencialmente, yo les mandé a los hermanos a hacer una tarjetita y muchos la hicieron, pero hay que repasar para aprendérselo. Entonces, muy bien. Ahí tenemos las divisiones de los libros del Antiguo Testamento. ¿Alguien me puede compartir cuáles son las divisiones de los libros del Nuevo Testamento? Es facilito, son 3 solamente. 3 divisiones de los libros del Nuevo Testamento. Cualquier persona que pueda opinar, por favor. Las divisiones de los libros del Nuevo Testamento. Los libros históricos, ¿Ya? y la relación a la profecía. Muy bien, gracias, hermana Saskia. En el Nuevo Testamento es más fácil, los libros históricos, los libros, las epístolas o cartas y la revelación o literatura apocalíptica. Primero tenemos los libros históricos, conformados por los evangelios. Si usted ve el Nuevo Testamento, va a encontrar primero los 4 evangelios. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Y también, después del evangelio de Juan, tenemos el libro de los Hechos. Ahora, realmente el libro de los Hechos debería ir después del evangelio de Lucas. Porque Lucas escribió el evangelio según Lucas y también escribió el libro de los Hechos. Esos van juntos. Pero bueno, entonces tenemos los libros históricos, que son los 4 evangelios, más el libro de los Hechos. Se les llama libros históricos porque, en este caso, los 4 evangelios hablan de la historia de la vida del Mesías cuando estuvo aquí en la tierra. ¿Cómo fue la vida del Mesías aquí en la tierra? ¿Cómo vivió? ¿Cómo creció? ¿Cómo nació? Bueno, ¿cómo nació? ¿Cómo creció? ¿Cómo predicó? ¿Cómo sirvió a Dios?
cómo entregó su vida por nosotros, cómo resucitó, cómo ascendió a los cielos. Y eso relatan los 4 evangelios, su vida y sus enseñanzas. Y el libro de los Hechos es un relato histórico, es un registro histórico de la vida de la iglesia en el primer siglo. La vida de la iglesia aproximadamente los primeros, si no me equivoco, 70 u 80 años del cristianismo. Entonces, es muy importante el libro de los Hechos, porque es un relato que muestra tanto lo bueno como lo malo de la primera iglesia en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento. Ahí tenemos los creyentes cómo compartían, y algunos por ahí que fueron disciplinados por Dios por mentir. También tenemos ahí los viajes misioneros del apóstol Pablo, y también el ministerio de Pedro y otros apóstoles también. Después tenemos las epístolas. Epístola quiere decir carta, una carta. Epístola igual carta. Las cartas que los apóstoles u otros hermanos enviaron tanto a iglesias como a creyentes para instruirle. Ahora, este dato es muy importante. Como generalmente es natural que las iglesias siempre enseñemos más del Nuevo Testamento que del Antiguo. Salvo algunas excepciones de iglesias que enseñan más el Antiguo que el Nuevo. ¿Por qué? Porque ya en el Nuevo tenemos la revelación completa. En el Nuevo Testamento ya la enseñanza va directamente a la iglesia. El Antiguo también, pero de manera indirecta. Entonces, esto es muy importante que usted entienda lo que son las epístolas, porque muchas veces usted lee Gálatas, lee Corintios, lee Romanos, lee Filipenses, lee Efesios, y usted tiene que entender por qué son estas cartas, por qué se escribieron. Todas estas cartas, las cartas de Pablo, las cartas de Pedro, la carta de Judas, las cartas de Juan, Judas el apóstol, la carta de Santiago. Entonces, estas cartas fueron escritas a iglesias o a creyentes, a iglesias en particular, como la primera carta a los Corintios fue escrita a la iglesia que se reunía en Corinto, como que el apóstol hubiera enviado la carta a los hermanos que se reúnen en Ambato, a los ambateños diría, primera a los ambateños. Tenemos la carta a los Efesios, a los romanos. Entonces, también tenemos cartas que fueron dirigidas a individuos, como la primera y segunda carta de Pablo a Timoteo, la carta de Pablo a Tito, la carta de Pablo a Filemón. O tenemos cartas universales que fueron escritas a toda la iglesia, a ninguna iglesia en específico, sino a toda la iglesia, como la carta de Santiago. Santiago escribió a todos los creyentes. No escribe a un creyente en particular, a todos los creyentes, especialmente a los que estaban sufriendo persecución. Lo mismo la primera carta de Pedro, perdón. Fue escrita a los creyentes que habían sido expatriados. Ahora, ¿qué comparten cada una de estas cartas? Tanto las que fueron escritas a una iglesia en particular, tanto las que fueron escritas a un creyente en particular, o las que fueron escritas a nivel general, es que en todas ellas se tratan temas o se da enseñanza de acuerdo a la necesidad que estaban viviendo. Por ejemplo, la primera y segunda carta a los Corintios fue escrita con el propósito de poner orden en esa iglesia en Corintio que estaba desordenada. La carta de Pablo a los filipenses fue una carta de Pablo para animar a los creyentes de Filipo y darle gracias por las ofrendas que ellos enviaban para que él se sostuviera. Y él la envió desde la cárcel. Por ejemplo, la carta del apóstol Pablo, la primera y segunda carta de Pablo a Timoteo, o la carta de Pablo a Tito, fueron enviadas con el propósito de capacitar a estos hermanos en su labor pastoral. En su primera y segunda carta, el apóstol le escribe a Timoteo
para instruirle cómo él debía gobernar la iglesia, cómo debía tratar con los hermanos, cómo debía formar los ancianos, los diáconos, cómo debía tratar con la disciplina, cómo debía él mantenerse firme a pesar de las falsas enseñanzas. La carta a los Gálatas se escribió a los creyentes de la provincia de Galacia, no de una ciudad, sino de una provincia de Galacia, para defender el evangelio de las enseñanzas de los judaizantes. Entonces, esto es muy importante que entienda, hermanos. Las epístolas, Primera, Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera, Segunda Tesalonicenses, Primera, Segunda Timoteo, Tito, Filemón, la carta a los hebreos, que nadie sabe quién la escribió, es una carta general a los creyentes judíos, la carta de Santiago, la primera y segunda de Pedro, la primera y segunda de Juan, y tercera de Juan, y la carta de Judas, fueron escritas a creyentes, a iglesias, a individuos, para instruirles en alguna necesidad que estaban pasando, algún problema que estaban viviendo, o algo que ellos necesitaban aprender. Y esto nos deja un principio muy importante, que pareciera que fuera incorrecto. Muchas veces es algo bueno. He escuchado hermanos predicar muy famosos, sí, los respeto y aprendo de ellos. Dijo, no, a veces el pastor se levanta un domingo y comienza a predicar de la ofrenda. Es porque la iglesia no está ofrendando. Entonces dice, no, lo que hay que hacer es predicar libro por libro y adelantarse a la necesidad. Eso está bien. Pero nosotros vemos el ejemplo del apóstol, que él enseñaba de acuerdo a lo que ellos necesitaban aprender. Y generalmente, aquello que necesitamos aprender, lo aprendemos de mejor manera. Es decir, aprendemos algo cuando más lo necesitamos. Entonces, siempre el Señor tiene que ir dando dirección en el Espíritu Santo al pastor y a los maestros de la iglesia para que enseñen de acuerdo a lo que Dios va guiando que la iglesia necesita aprender. Entonces, muy bien, muy bien. Entonces tenemos esta división. Después tenemos la tercera división, es el libro de profecía, la profecía. Y el único libro catalogado como enteramente profecía es Apocalipsis. Pero esto no quiere decir que no hayan otros textos bíblicos que hablen de profecía. Por ejemplo, en Mateo 24, el Señor habla una profecía de cómo va a ser su segunda venida. Primera Tesalonicenses 4 habla de la segunda venida del Señor, del arrebatamiento. Eso es profecía también. Pero Apocalipsis se le llama profecía porque todo el libro es una revelación. Ahora, no necesariamente una profecía es hablar de algo que va a ocurrir. Profecía es cuando Dios da un mensaje específico o cuando Dios revela algo que está ocurriendo. En el libro de Apocalipsis, ya lo vamos a ver más en detalle, el apóstol Juan recibe una visión donde él ve lo que ocurrió en el pasado. Por ejemplo, hay una parte en el libro de Apocalipsis donde él ve una mujer que está encinta y ve al dragón y así ve cosas que van en contra de esta mujer. Y entonces esa visión habla de una lucha espiritual que hubo cuando el Señor iba a nacer en la tierra. Entonces como que el Señor abre la cortina para que Juan pueda ver la lucha espiritual que hubo detrás de ciertos acontecimientos. También a Juan se le reveló lo que era la iglesia en el presente o lo que estaba ocurriendo en ese momento. Dios le mostró el estado de 7 iglesias y cómo estaban esas 7 iglesias en ese momento, en la actualidad de él, ¿no? Pero Dios también le muestra a Jesucristo reinando. Ahí se le revela a Jesucristo en su gloria. Y también habla del futuro, de cómo iba a ser el juicio final, cómo iba a ser la segunda venida y cómo va a ser los cielos nuevos y tierra nueva. Entonces, por eso se le llama, más que profecía, se le llama apocalíptico, literatura apocalíptico, o la palabra apocalipsis es una palabra que se deriva de una palabra griega que suena igual, que quiere decir revelación, mostrar algo que estaba oculto a los ojos. Ok,
Muy bien. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien, hermanos? Mis hermanos que han estado en las clases anteriores, yo quiero darles muchas gracias por la paciencia de oír este repaso. Lo estamos haciendo por el bien de los hermanos que se integran. Ok. Muy bien, se me acabaron las preguntas. Ahora quiero compartir un poquito, quiero compartir el folleto. Simplemente yo les voy a mandar también a los hermanos que no tienen, cuando les añada al grupo, este folletito donde ustedes pueden ver el apunte, ¿no? Y aquí hay algo interesante. Aquí hay que ver el orden cronológico de los libros. ¿En qué sentido este orden cronológico? Es decir, el orden en que fueron escritos los libros de la Biblia. ¿Sabía usted, hermano, que el libro de Génesis no fue el primer libro escrito? Fue el libro de Job. El libro de Job. Y el último libro escrito en el Antiguo Testamento no fue Malaquías, fue Nehemías. El último que se escribió. ¿Y cuál fue el primer libro que se escribió del Nuevo Testamento? A ver, ya lo vieron ya lo pasé por ahí. ¿Cuál es, mi hermano o mi hermana? Yo, lo único que veo ahí es mi hermana Delia, ¿no? Santiago. Santiago. Y esto es muy importante, hermanos. ¿Sabe por qué es importante? Gracias, mi hermana Delia. El libro de Santiago fue el primer libro escrito. Quiere decir que fue la carta de Santiago quien se identifica como el hermano del Señor. Hablábamos con los hermanos hace algunas clases atrás de cómo Santiago, primero él, cuando el Señor tenía sus 12 discípulos, él no era creyente. Porque dice la palabra en una ocasión que ni siquiera sus hermanos creían en él, en el Señor, ¿no? Que ni siquiera los hermanos del Señor. Bueno, la Iglesia Católica Romana se empecina en tratar de ocultar la verdad de que el Señor tuvo más hermanos. Lo que pasa es que ellos consideran que María no tuvo pecado tampoco, entonces según ellos, si tuvo hijos, tuvo que haber tenido intimidad y eso no. Bueno, la intimidad no es pecado cuando es un matrimonio, ¿no? Pero María sí tuvo pecado. No fue una mujer, ay, qué mala mujer, no, pero una pecadora como todos nosotros. Ahora, el libro de Santiago, como les digo, fue hermano del Señor en la carne. Incluso se identifica a Santiago en el libro de los Hechos como un líder de la iglesia, como un anciano. Interesante que los apóstoles tenían autoridad, pero los ancianos también. Y lo interesante es que el libro de Santiago es un libro muy práctico. Es un libro que habla de la fe puesta en práctica. En una parte, Santiago dice, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por medio de mis obras. Entonces, el libro de Santiago recalca el hecho, entre otras cosas, de que la verdadera fe se evidencia en las buenas obras. Y eso, muchas de las cosas que enseña Santiago, no son sino las mismas enseñanzas del Señor Jesús, pero de una manera más práctica, quizás más desarrollada, porque los autores del Nuevo Testamento, inspirados por el Espíritu, recordaron lo que el Señor enseñó y con la sabiduría y el Espíritu lo supieron aplicar a la situación de esa época. Entonces, lo más probable, hermanos, es que el libro de Santiago era una carta que circulaba por todas las iglesias de esa época. Era un relato de instrucción práctica de cómo vivir la fe. Imagínense por un momento que lo único que podemos conocer de Jesucristo es lo que hermanos nos dicen. Hermanos que conocieron a Cristo. Imaginémonos que fuéramos nosotros de esa época, del año 44 aproximadamente. Ahí usted, mi hermano, digamos ahí, aquí tenemos varias personas. Digamos que mi hermana Elena fue una de las mujeres que conoció personalmente al Señor Jesús. Pero mi hermano Frank no, él se convirtió hace algunos meses, digamos, no es un ejemplo. Entonces nosotros queremos saber, y yo también me convertí hace unos años atrás, y no fui parte de los 12 ni de la multitud, pero la hermana Elena sí. Entonces la hermana Elena nos hablaba y nos contaba cómo era el Señor Jesucristo, cómo Él hizo el milagro, etc. Así los creyentes, mientras no eran escritos los evangelios todavía,
Así ellos alimentaban su fe, por el testimonio de los que conocieron personalmente a Cristo. Pero resulta que un día llega a nuestra congregación la carta de Santiago, hermano del Señor. Y ahí nos dice instrucciones acerca de cómo resistir la prueba, cómo vencer la tentación, cómo tratar a las personas cuando vienen a la congregación, no hacer acepción de personas, cómo ayudar al hermano que está en necesidad. Entonces esa carta es leída el domingo. Y resulta que la leemos con mucho respeto y todos la escuchan. ¿Sabe por qué? Porque es del hermano del Señor Jesús, uno de los ancianos importantes de Jerusalén, autoridad de la iglesia. Entonces la leemos y la obedecemos, ¿no? Y después empiezan a escribirse las demás cartas, ¿me comprende? Y así, de a poquito, nosotros tenemos una bendición muy grande. Tenemos toda la Escritura. No solo el Antiguo Testamento, tenemos todo el Nuevo Testamento. Y nosotros tenemos que, y esto es muy importante, hermano, nosotros tenemos que considerar a la palabra con el valor que se merece. Debemos darle mucho valor. Quizás es difícil ahora porque la palabra está muy accesible. Me imagino en este momento a mi hermano Javier cuando me habla de que hay, o algunos hermanos que trabajan en agricultura, que me hablan de la sobreproducción, ¿no? Cuando hay sobreproducción de cierto, o de gallinas, de papas, baja el precio, ¿no es cierto? Baja el precio y hay menos ganancia. Cuando hay poca producción, el producto es más valioso, ¿no es cierto? ¿Sí? Yo no sé mucho de economía, pero algo aprendo de lo que escucho de las personas. Entonces, en el día de hoy, por así decirlo, hay una sobreproducción de la Biblia. Está tan al alcance que hemos olvidado su valor. Pero cuando los creyentes vivían en los años 40, 30, 20, después de Cristo, ellos no tenían toda la palabra completa, de modo que la poca información que tenían era muy valiosa. Los historiadores cuentan que finalmente cada una de estas cartas, cada uno de los evangelios, cada uno de los libros del Nuevo Testamento fueron copiados a mano y fueron llevados a las otras iglesias para que tuvieran. Digamos, por ejemplo, la carta a los romanos, que fue escrita en el año 56, esa fue escrita a los romanos, pero los hermanos de Roma hicieron copias, enviaron también a los hermanos de Galacia, los hermanos de Jerusalén. Eran copias a mano, imagínense. Digamos que vino un hermano y nos trajo una copia, vino un hermano de Roma y nos trajo una copia de la carta que el apóstol le envió a ellos. La carta a los romanos. Entonces aquí venimos y los hermanos lo toman y lo empiezan a copiar, para que tengamos copia. Y ahí pasamos una copia a la iglesia de la otra provincia, y así. Así eran los primeros cristianos, hermanos. Por eso nosotros tenemos que entender de que detrás de cada libro de la Biblia hay un contexto histórico que ellos vivían. Y es nuestro deber, a través de este curso, conocer en detalle cada uno de estos libros. Muy bien. Entonces, habíamos ya visto, nos quedan unos minutitos, el estudio va a durar hasta las 8, hermanos, ¿ya? Queremos hacer una horita bien puesta, para que lo que aprendamos en esa horita lo podamos recibir bien. ¿Ok, hermanos? Ya estamos terminando, nos quedan 2 minutos. Bueno, tenemos los libros del Antiguo Testamento, el Pentateuco. El Pentateuco son los primeros 5 libros. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Por mucho tiempo el pueblo de Israel tuvo solo estos 5 libros nomás. Después fueron escritos los Salmos, después fueron escritos los demás libros. Entonces, pero eso ya lo veremos la próxima semana, ¿ok? Iremos adelantando y repasando. Ok, queremos entonces, este ha sido un repaso para poner al día a mis hermanos. ¿Qué les voy a pedir? ¿Qué les voy a pedir? Que este folletito, yo les voy a ver ahorita aquí, voy a tomar una captura de pantalla a todos los que han estado hoy día en la reunión, para las personas que no han sido añadidas al grupo de la capacitación, puedan ser añadidas ahora. Entonces, permítame un momentito. Muy bien. Muy bien. Mis hermanos, entonces, voy a estar enviando algunas tareas
al grupo de la capacitación y ruego que las hagamos, ¿ya? ¿Alguna pregunta hasta ahora, por favor? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que decir? ¿Algo que preguntar? ¿Algo que acotar? ¿Todo bien? ¿Sí? Una de las cosas que yo quiero que ustedes sepan, que yo voy a utilizar mucho el recurso de la repetición. Al repetir muchas veces algo, se nos va quedando en la memoria. Yo sé que muchos de ustedes tienen que luchar con las actividades de la casa y del trabajo, de modo que no tienen quizás un tiempo tan fácil para poder estar repasando. Entonces mi labor es enseñarles de tal manera que recuerden, que recuerden y puedan memorizar. Entonces yo he sido bastante repetitivo desde el comienzo, como se han dado cuenta los demás hermanos, y es porque a través de la repetición se va grabando la enseñanza. Muy bien. ¿Hay algo que decir? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguna acotación? Muy bien. Entonces demos gracias para terminar. Ok. Padre bendito, te alabamos y te damos gracias, Señor. Eres misericordioso. Nos has dado tu palabra. Y tu palabra es maravillosa, Señor, porque ella nos instruye, nos capacita. Porque a través de tu palabra nosotros vemos tu redención. Y a través de tu palabra vemos a Cristo el Señor. Gracias porque hoy disponemos de tu preciosa palabra, completa y a nuestro alcance. Que podamos alimentarnos de ella, devorarla, amarla. Que podamos pasar mucho tiempo con tu palabra. Llénanos de tu palabra. Llena a mis hermanos y hermanas de tu palabra. Y gracias, Señor. Gracias por mis amados hermanos y hermanas, porque han considerado valioso aprender y capacitarse. Úsales, Señor. Úsales para que sus hijos te conozcan, sus familiares, sus amigos. Gracias, Señor, por esta amada iglesia, por mis amados hermanos y hermanas. A todos, Señor, bendíceles, llena de tu gracia. Gracias, Padre. Ayúdame a servir a mis hermanos cada día de mejor manera. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Nos despedimos entonces y nos vemos el próximo miércoles. Por esta misma hora y este mismo canal. Bendiciones, hermanos. Bendiciones. Amén. Muchas bendiciones para todos. Igualmente. Un abrazo a la distancia. Amén, amén, amén. Saludos a todos. Que la gracia del Señor les acompañe. Amén. 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 El Señor les bendiga. Un abrazo. Cuídense y que descansen. ¿Ya? Igualmente, pastor. Que tengan una linda noche, mi hermana Sonia. Y Tati y David, también ustedes ahí. Esperamos que haya sido de bendición para ustedes. Y para Amén. mi hermana Sonia también. Ya les mando, ya les agrego al grupo, ¿ok? Bendiciones. Ya les mando el video también. Si quieren volver a ver. Y compártalo también, si